seguramente cuando entremos a la unidad número 2, ¿sí? Que algo les había anticipado de una metodología, le vamos a llamar, de las 5M. Es simplemente para realizar una especie de diagnóstico y saber, profe, qué tengo que observar, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de método de observación y demás. ¿Qué llevo, qué llevo en la mente para observar? Entonces hay una metodología muy simple que es denominada la 5M. ¿Por qué la 5DM? En primer lugar, la primera M o la cuarta M no hay un orden preestablecido, la mano de obra, ¿sí? Cuando decimos mano de obra, no simplemente la mano de obra que está en la máquina trabajando o está armando alguna, alguna parte de la losa en la construcción, simplemente toda la mano de obra, todo el personal, ya sea operativo, administrativo, de gerencia. Simplemente se la denominó mano de obra para incluirla como una M, como recordatorio, ¿sí? Eh, Así que ahí tienen ya designada una M. Luego está el de la maquinaria, ¿sí? La maquinaria con el mismo sentido. No quiere decir que únicamente la maquinaria va a ser la hormigonera que está en la obra de construcción, sino también los métodos o máquinas, mejor dicho, que se utilizan en un ambiente administrativo. Ejemplo, desde una computadora, impresora y otros elementos, ¿no es cierto?, que pueden tener en un área administrativa. Voy a seguir abajo con medio ambiente. Medio ambiente está referido principalmente a lo que es el ambiente social, por un lado, y el ambiente técnico. Dentro del ambiente social, cómo es el comportamiento de esos grupos de trabajo, y dentro del ambiente técnico, ejemplo, cómo está distribuida la empresa, cómo es el layout, ya después lo vamos a- a ampliar a ese término, que lo van a ver en el estudio del trabajo. Layout significa distribución eh, en una empresa, en una organización, ¿sí? Ustedes en su caso, en definitiva, tienen un layout, ¿no es cierto? Porque tienen la entrada, tienen una sala de estar, tienen la cocina, tienen los dormitorios, ¿no es cierto? Hay una distribución lógica. O sea, el medio ambiente está referido al medio ambiente social y el medio ambiente técnico. Otra M es el método de trabajo, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en esta primera unidad, de cómo se realizan cada una de las tareas, siempre haciendo hincapié en las tareas técnicas y en las tareas administrativas, ¿sí? En una empresa de distribución hoy que está este, muy de moda, vamos a decir, ¿no es cierto? Eh, la distribución a través del correo, ¿no es cierto? De enviar algo por correo, bueno, eh, toda la metodología, ¿no es cierto?, de distribución, toda la metodología de almacenamiento de productos que no deben sufrir rotura, etcétera, etcétera, es un método de trabajo, ¿sí? La puesta a punto de una máquina es un método de trabajo, ¿sí? Cómo evaluar a una nueva persona que está ingresando a una empresa es un método de trabajo. Después también podemos incluir las mediciones, eso queda a criterio de de cada trabajo, de cada organización en la cual ustedes se encuentren trabajando o haciendo una pasantía, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de mediciones vamos a realizar?
mediciones en una sala de metrología, por ejemplo, medir una parte, ¿no es cierto?, de un estampado de chapa de un vehículo, ¿sí? Mediciones dentro de la planta en cuanto a contaminación ambiental, mediciones en un puesto de trabajo con un micrómetro o con un calibre pía colisa de alguna pieza y demás. Está también incluido lo que son las mejoras, ¿sí? Tanto en el proceso, tanto en el producto, o sea, en todo el entorno de lo que es la empresa. Eh, Creo que no, me olvido, no. O sea, las principales son, a ver si podemos sacar de admitir, materia prima, medio ambiente, máquina, mano de obra y método. Ustedes me dirán, profe, ¿y puedo agregar otra? Sí, pueden agregar otra, pueden agregar ejemplo, si ustedes están evaluando una empresa de mantenimiento. Profe, y si una no empieza con M, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, lo agregan como servicio, lo agregan como taller, como clima laboral, pero lo principal es que tengan en cuenta principalmente las 5M, ¿sí? Repito, lo anotan, lo marcan: mano de obra, máquina, medio ambiente, método, ¿sí? Así que bueno, repaso: materia prima, máquina, medio ambiente, mano de obra y método. El resto se pueden agregar como mejoras, media y demás, como un nexo más, ¿no es cierto?, a esta pequeña... este, en- Te voy a solicitar, Marianela, que vayas admitiendo así. Sí, Puedes, profe, ahí está entrando. sí, bien. Bueno, ustedes vieron lo que es ciencia, ¿sí? Eh, la profe le explicó todo lo que es el conjunto de conocimientos acumulado en forma de principios y leyes que interpretan fenómenos naturales y sociales. Hoy, muy utilizado con el tema de la pandemia, la ciencia está en el ranking número uno, el número uno del ranking, perdón, de lo que es como difusión, que todos los días estamos leyendo esto, qué tal vacuna, qué tal este, problema de salud, qué tal formulación. Bueno, la ciencia al orden del día. Eh, Se habló de paradigma, ¿sí?, que está referido a lo que es un patrón o modelo. Con paradigma vamos a utilizar mucho esa nomenclatura, y nos dice que si surge un paradigma rival se opta porque el mejor y se produce lo que se denomina una revolución científica. Hoy también muy vigente en este tema de la ciencia y la pandemia. Epistemología, ¿sí? Rama o parte de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, la producción y la validación de dicho conocimiento científico, ¿sí? Vamos a utilizar mucho el tema también, término de epistemología. Bueno, yo voy a avanzar un poquito, simplemente quiero llegar a un pequeño ejercicio. La clasificación de las ciencias, la ciencia y la técnica, lo que es técnica. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque puede ser una pregunta: ¿qué diferencia hay entre método y técnica? ¿Sí? Tengan en cuenta esa, esa diferencia. ¿Son iguales o no? Bueno, se lo dejo a ustedes. Voy a pasar directamente los tipos de conocimiento, cómo es el
proceso, cómo el efecto, la entrada, la salida, lo que ustedes ya vieron seguramente en el secundario. Observar el fenómeno, elaborar hipótesis, experimentar, enunciar leyes. ¿Está bien? Y aquí me quiero detener un poco en esta parte de creatividad, innovación e inventiva. ¿Sí? El pequeño ejercicio que vamos a hacer ahora, ustedes lo tienen que mostrar no más de 10 minutos, no más de 10 minutos, es intentar dibujar, diseñar el mayor número de alternativas para dividir un cuadrado en cuatro partes iguales. Repito de nuevo, intentar dibujar, diseñar el número de alternativas para dividir un cuadrado en cuatro partes iguales. Ejemplos. Así, en un papel, ustedes pueden hacer una grilla como esta. No hace falta reglas, sino simplemente buen pulso. Y yo aquí ya tengo dividido un cuadrado en cuatro partes iguales. ¿Cuántas otras alternativas la puedo realizar? ¿Sí? Algo que no se puede, digamos así, no sería válido. Es decir, yo puedo dividir el cuadrado en cuatro partes de esta forma y de esta. Ambas son iguales, porque la idea es que si con un cúter o una tijera yo corto esas partes, las cuatro tiras tienen que ser iguales. O sea, el cuadrado que tengo aquí señalando es igual al cuadrado que tengo a la derecha. ¿Está bien? Así que bueno, tienen un poquito más de 5 minutos, vamos a dar, eh, realizan el trabajo y vamos a ver quién es el que ha realizado la mayor cantidad de divisiones posibles de un cuadrado. ¿Se interpretó la consigna? Que alguien me diga sí o no. Profesor, lo que hay que hacer es un cuadrado, dividirlo en partes iguales. No hace que En, sean en cuadrados, par- ¿Cómo? que sean sí o sí cuadrados. Digamos así, la división tiene que ser a partir de un cuadrado, ¿está bien? E internamente, como en el ejemplo, ustedes tienen cuatro rectángulos. Está dividido en cuatro partes. ¿Qué otras formas, no es cierto, tengo para dividir un cuadrado? ¿Está Ok, bien? sí, gracias. Vamos a tomar 5 minutos, un poquito más. Esto forma parte de un ejercicio de lo que es creatividad, innovación y lo que habíamos repetido la clase pasada, el tema del pensamiento lateral, ¿sí? Que simplemente no nos enfoquemos a una sola forma de división, en este caso, como ejercicio de un cuadrado, sino que aparentemente tenemos otra forma. Ustedes me van a decir si realmente es así, o simplemente tenemos esas dos o esas tres formas nada más. Sí, les vamos a pedir que, por supuesto, preparen y habiliten la cámara porque lo van a tener que mostrar en cámara. O al menos me dice, profe, llegué a tantas divisiones, llegué a tres, a cuatro y no avanzo más.
si llevan tantos cuadrados ya divididos y no les alcanza la página o la hoja, pueden seguir en otra, ¿eh? No hay ningún problema. Me imagino que ya han completado una hoja completa, una página completa. ¿Algún alumno o alumna que me tire alguna cifra de cuántos lleva ya, a ver, para ver si estamos compitiendo bien? ¿Se animan? Yo llevo 6. 6, bien. Yo 5. 5, bien. Bueno, ustedes pueden apreciar en este ejercicio tan simple que en un primer momento nuestra mente como que se bloquea en lo tradicional, ¿sí? Y a medida que uno se relaja, se tranquiliza, puede idear otras alternativas o no, ¿no es cierto? Eh, Veremos si el ejercicio es simple o complejo, ya que estamos hablando del sistema complejo, sistema simple. Si realmente es fácil, si es factible tantas divisiones. Aparte de eso, están trabajando bajo presión, porque yo les digo, bueno, faltan 2 minutos 30 para que finalice el ejercicio. ¿Está bien? Profe, las que usted hizo ya no se pueden volver a hacer, ¿verdad? Una sí, por supuesto, la pueden volver a hacer, sí. Perfecto. Lo que no pueden repetir es ejemplo horizontal y vertical porque es lo mismo. Imaginen con una trincheta, una tijera así corto, las tiras son exactamente iguales la división. Bueno, nos queda 1 minuto. Veo que están pidiendo ayuda algunas, traten de hacerlo solos, ¿no es cierto? ¿10 segundos? Bueno, perfecto.
En- Ahora lo que me van a decir, eh, las cantidades, ¿sí? Y en función de las cantidades vamos a mostrar y verificar si ese trabajo que tiene mayor cantidad, X cantidad, está realmente bien. Me interesa saber el de Adam Rezuk 16, así que a mí me interesa ver eso. Bueno, 16. Bueno, ¿quién hizo más de 16? A ver. Ahí en un momento comparto pantalla que le saco foto al Un trabajo. segundito, un segundo. Antes no compartas pantalla, simplemente queremos saber quién ha realizado más de 16. Porque a lo Yo me mejor quedé con alguien con... 4, imagínense. Y el mismo ejercicio en primer año, igual me quedé con 4 de nuevo. Ah, también. Sí. ¿Quién fue el alumno que lleva Mariano, 16? ¿pasó Sí. algo que levantó la mano? Resub, profe, Adam. Él llegó a 16. No, hay alguien más, al parecer. Lee Emmer dice 20. Ay, Dios. ¿Qué apellido es? Tenemos Emer, sin H. 20. Bueno, ¿alguien más de 20? ¿Quién da más? No obstante, los de Adam queda pendiente porque a lo mejor Emer hizo 20 y, bueno, hay algo que está mal, ¿no es cierto? Eso lo vamos a chequear, o sea, queda ahí en espera. Bueno, cerramos entonces, si nadie más de 20. eh, Quisiera ver, ¿no es cierto?, el de Emer, a ver si puede. Bueno, ahí le saco una foto y la comparto. Apellido Emer, nombre, Liz. ¿cómo? Disculpa, Liz con S y con Liz. L. ¿Con Z o con S? Liz. Con S, con S. Pero bueno, igual no sé si estarán bien. O sea, espero que. Vamos, no se desanimen así, porque si no, tienen que tener convicción. Bueno, a ver, ahí comparto. Puede ser que no pueda compartir. Me dice eh, que no tengo Ahí, prueba permiso. ahí. Pruebe ahora. Y si no, que muestre Ah, sobre. lo que pasa es que están compartiendo ustedes. Me parece que tienen que dejar de compartir. Ujú, profe tiene que dejar de compartir. A ver ahí. ¿Pueden ver todos? Amplíalo un poquito más, Liz, a ver.
Son de 4x4 y bueno, la idea es imaginar que los triángulos son parecidos a los cuadrados, porque bueno, la velocidad me parece que debería haber sido más. Algunos los ¿Cuántos dividí en son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Eh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero bueno, igual, no sé. Marianela, ¿le podés hacer un print de pantalla para... ¿Para compartir de nuevo? Sí, porque vamos a Sí. evaluar el trabajo para la próxima clase. Sí, igual, o sea, están distintos, pero yo creo que con tiempo lo podría haber hecho más prolijo y más similares. Es más que nada Bien. la idea, supongo. Sí. ¿Listo, profe? Quiero ver ahora el de Adam. Resup. ¿Puede ser Adam? Dale y comparto pantalla. Ahí creo que está compartiendo igual. No sé si está bien. Yo entendí 4 divisiones y bueno, 4 divisiones por de altura y 4 divisiones de largo sería. Son 2 ejemplos. Sí. ¿Vos dijiste 16? 16, esta. No están viendo el mouse. Bueno, hacele print de pantalla, Marianela. Sí, ahí está. Bueno, ¿alguien más tiene algo distinto? Yo no voy a dar el veredicto se va a dar la clase que viene, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más ha hecho más de... o quisiera ver una alumna, creo que dijo, realicé 6 o 7. ¿Podemos ver? No recuerdo si era una alumna o alumno. A ver, ese alumno que recibió ayuda de su hermano, ¿lo puede mostrar a ver cómo quedó? ¿Qué pasa con la creatividad, estimados alumnos? Parecía un ejercicio fácil, ¿no es así? Bueno, a ver, alguien que haya hecho 5 al menos. A ver, es simplemente ver el ejercicio nada más. Ya es medio relativo el resultado porque han visto otros ejemplos, ¿no es cierto? ¿Nadie más? Sí, sí, muestren, muestren. A ver. Eso, hablen por micrófono. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que tengo 8 yo. Bueno, bueno. A ver, un segundito. Bueno, le hacemos un print Sí, profe. ¿Quién es que y está? Ah, Matías González. Matías González, ¿está bien? Sí. ¿Cuántos hiciste, Matías? A ver, serían 3, 6, 12, ¿puede ser? 2, 4, 6, 12. ¿Son los únicos, Matías? ¿No escuchas? Ah, sí, perdón, Matías. he desactivado el audio. Son 12, pero creo que hay 8 bien. Después hay 4 que son estos que están acá, que no sé si están bien. Ajá, bueno, ya lo vamos a evaluar. Bien, cerrado ahí, Ahí vamos a evaluar. están A ver, alguien, Iliana. Sí, mostralo por la cámara. Cristina creo que era, no No, sé quién está, Iliana. no, Iliana. Ahí lo veo. Espere Bueno, que déjelo ahí que lo. Ahí saqué.
¿El apellido cómo sería, Ileana? Porque me sale cortado aquí. ¿Alcanza a leer el apellido, Marianela? Eso es, a ver. Uy, se me fue. 90-110. Cursac. Bien, creo que es con Z. Bien. Bueno, Ileana, a ver si podemos ver tu trabajo. Profe, ¿usted está viendo? Está en la cámara. ¿Sí? Hacele un print lo mismo, que sea chiquito, Sí, no importa. sí, Sí. ya le hice. Así que no se preocupe. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay nadie más, Profe, ¿puedo mostrar? Eso. Tengo 7, sí, profe. sí, ¿Puedo mostrar? sí, sí, sí. Cristina sería. Sí, profe, yo. Le voy a mostrar. Uy, espere que te confundo. A ver, esperen Eh, que hay un compañero está mostrando que es Juan Ignacio Reta. que aguarde un segundito que está Cristina. Y bueno, Pero, El que está tachado no va. El tercero creo que está tachado. Eso es porque lo hice. aguárdenme que Sí, los encuentro porque no estoy encontrando. Ahí veo. ¿lo ves? Sí, profe, espéreme que tengo que acomodar el Zoom Sí. porque se me corrió todo. Cristina, dame el apellido. Bill, alcanzo a leer. Vilches con B corta y Z. Vilches, bien. Esperen un segundo más que vuelvo a sacar. Ahí está. Cristina Vilches. ¿Sí, listo? ¿Está listo? Bueno, Sí. está Juan Ignacio Reta ahí, creo, también. ¿Cuánto hiciste, Juan? hice 7, había hecho más, pero los pasé limpios los que no se repetían. Hay 2 ahí que son medio parecidos, pero capaz que cuenten Bueno, diferente. bueno. Profe, hay cuatro personas más levantando la mano. Listo. Y son los Ahora sí. últimos ya porque por ahí ya estamos tomando los modelos hechos, ¿no es cierto? Este, Ahí veo. Estamos compartiendo Facundo. Facundo. Sí, Facundo. Facundo, le voy a pedir si puede alejar un poco más porque su dedo está tapando uno. Eso mismo. ¿Cuánto hiciste, Facundo? 28, 8, 9. ¿Cuánto dijiste? ¿8? 8, 9. 8. ¿Listo? Bueno, perfecto. Eh, la clase que viene, dame el apellido Facundo, puede ser, que no alcanzo a leer. Facundo, Delfino, 90. profe. ¿Cómo? Delfino. Delfino, bien. Bien, se cierran las actas entonces. A ver, bueno, le vamos a dar la oportunidad a Agostina Ruiz. ¿Cuánto hiciste, Agostina? Son 10. Espere, profe, que ahí saco. No se ve mucho. Sí. Ahí está. Delfino, ¿cómo es su apellido? ¿Ruiz? Ruiz. No, Es Agostina Ruiz. Agos. Agostina, perdón. Me quedé con el apellido. No, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces la clase que viene, a ver, hay una alumna ahí que está mostrando. A ver, no encuentro. Soris. Ah, bien, ahí encontré. Bien. Bien, quieto. Y ahí saco. ¿Listo?
Soricetti. ¿Listo? 89,451. Bueno, cerrado el concurso entonces. ¿Está bien? Bueno, yo quisiera un poco el comentario de alguien, a lo mejor Iliana, Cristina, Juan, Facundo, alguno de ustedes que me diga por qué les resultó difícil o fácil. ¿Pueden hacer un breve comentario? Hola, profe. A mí me Cristina. resultó al principio difícil empezar, porque era como que tenía la estructura en mente del cuadrado, y dije, bueno, tengo que hacer sí o sí cuadrado. Sí, sí. Y después dije, bueno, vamos a ver, si hago un círculo, ¿qué pasa? Y si hago un triángulo, ¿qué pasa? Y me puse a probar así, por eso después tenía algunos errores que tuve que tachonearlo así, pero al principio sí me costó empezar, y después dije, bueno, a ver, probemos, y fui probando y me fui saltando un poco más, pero al principio me costó empezarlo. Bueno, efectivamente, como un poco les había anticipado, que los primeros minutos uno está, como se dice clásicamente, el árbol no nos deja ver el bosque. Pero bueno, tenemos que aplicar lo que hemos visto, el pensamiento lateral, ¿no es cierto? De ver que hay otras opciones. Esto es una aplicación para su vida privada, para su futura vida técnica, profesional, lo que sea, de que solucionar un problema puede haber muchas alternativas, ¿sí? No solamente una, ¿sí? No sé cuántos alumnos tendremos ahora, pero al menos 70 puede ser, Marianela, más o menos. Son 93. Bueno, 93. Seguramente que hay 93 criterios distintos para dividir un cuadrado en varias partes, seguramente. Profe, Entonces, Iliana comenta por el chat, porque no tiene micrófono, dice, era difícil al principio, pero después me di cuenta de que cambiando las líneas principales a unas curvas ya era distinta la división. exactamente. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un pequeño comentario? ¿Algún alumno? A ver, Matías González, ¿estás por ahí? Parece que se fue o está cerrado el micrófono. No, estoy acá. ¿Cuán difícil te resultó, Matías? Al principio no entendí la consigna, no sabía qué hacer. Ajá. A la mitad empecé a hacer los cuadraditos y me di cuenta que tenía que hacer las divisiones iguales. Y hacer las Bien. divisiones iguales no me resultó tan difícil. Me pasé un poco de tiempo. Bien. Dijiste algo clave. Al principio no entendí las consignas. Perfecto. Eso es válido. Es decir, para que ustedes lo apliquen también en su vida diaria. Si el día de mañana ustedes tienen que dar una consigna, ¿sí? En un puesto de trabajo, en un puesto administrativo, tienen que ser bien claras, ¿sí? Que lo puedan interpretar, si es general la consigna, ¿no es cierto? Desde el operador hasta el supervisor, ¿no es cierto? Que evidentemente el supervisor puede tener otra preparación técnica quizá más avanzada, pero todos tienen que entender las consignas, ¿sí? Bien claras, ¿sí? Repetirlas si hace falta, ¿no es cierto? Así que muy bien, Matías, está claro. Bueno, si no hay algo más, seguimos. A ver, bueno. Rápido me tienen que decir, ¿qué vemos? Un tablero de ajedrez. ¿Seguro? Sí, medio raro, pero sí. Las fichas blancas están de... Claro, en realidad a simple vista uno dice, vemos un tablero de ajedrez. Si ustedes tapan
¿no es cierto?, la mitad del dibujo en diagonal, vamos a decir en diagonal creciente, van a ver que las fichas blancas sí, efectivamente, es un tablero de ajedrez invertido. Vamos a suponer que tiene tablero con las fichas con imán. Y si tapan la otra parte, es un tablero horizontal, ¿sí? Bueno, no es, por supuesto, una figura real físicamente, pero hay que observar detenidamente una cosa para asimilar cada detalle, lo que estamos investigando, su naturaleza, conjuntos, datos, hechos y fenómenos, ¿sí? O sea, no es una figura real. ¿Ustedes qué creen que funcionará esto? Tiene que ser rápido. No. No va a funcionar. No son los materiales correctos. ¿Cómo? No son los materiales correctos. A simple vista yo creo que es madera eso. Y tiene una cosa ahí que... ¿Pero gira o no gira? ¿Giran todos? No gira por el tamaño que tienen las piezas. No gira. Claro, independientemente del material, la figura de la pieza impediría que Están estancadas las piezas ahí. Cosa ahí que lo traba. Nicolás Ochoa dice que sí funciona. ¿Por qué Nicolás funciona? ¿Podrías responder eso? Adam vuelve a decir también que sí funciona porque todos son cuadrados. ¿Alguien más? Profe, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí funciona porque la forma, aunque es importante, lo que importa son los dientes. Si no se traba mientras pasa, yo lo veo acá y lo veo a simple vista, me parece que los dientes no se trabarían si se mueven estos. Si está bien medido, puede perfectamente funcionar esto. Esa es mi lógica, por lo menos. Bueno, lo voy a hacer breve. Primero, responder a una opinión de un alumno de que no es el material correcto. No recuerdo el nombre. Independientemente del material, yo puedo hacer un modelo en cartón, ¿sí? Quizás el material más blando, más frágil, ¿no es cierto?, que puede haber en vez de hacerlo de acero. Y el modelo va a funcionar, porque eso se trata, ya vamos a ver más adelante el tema modelos, cómo tenemos que hacer los modelos antes de hacer el diseño de algo, ¿no es cierto? Eso está hecho en madera, ¿sí? Y yo la próxima clase ya les traigo el video y vamos a corroborar si funciona o no. ¿Está bien? Desde ya les digo que están acertados, que les puedo decir si funciona, ¿sí? Están encastradas las piezas o los dientes, como decía Marianela, de tal forma, es realmente todo diría un arte de lo que se ha hecho, de que va a funcionar realmente, ¿sí? Así que, por un lado, no quiere decir que porque sea de cartón o madera no puede llegar a funcionar. Lógicamente, no puedo hacer una caja de velocidad, ¿no es cierto?, aquí en Volkswagen de madera, porque realmente no va a durar nada, un minuto, ¿sí? Pero sí puedo hacer un modelo para ver los encastres de cualquier tipo de funcionamiento en cuanto a engranaje, rueda y demás. Bien, ¿alguna pregunta que puedan tener? Y pasamos ya a lo que es los videos. ¿Ninguna? Vamos. A ver. Hola a todos chicos, hoy vamos a arrancar con la unidad número 2. Primero vamos a ver en este primer video los conceptos de cibernética y homeostasis. Muy bien, esta primera unidad entonces es la unidad, el corazón de toda la materia en realidad, es donde vamos a ver lo que es teoría general de los sistemas y cómo se analizan los sistemas, ¿sí? Vamos a irlo profundizando después en algunas otras unidades, pero acá es donde vamos a comenzar a hablar del tema. Pero antes de meternos en lo que es teoría general de los sistemas, vamos a identificar
otro concepto que se llama cibernética, ¿sí? La cibernética en realidad es un concepto que proviene de los cibernesios, de la época de la antigua Grecia, y en realidad estaba asociado a los pilotos, o se asocia este término, se elige este término, porque estaba asociado a los pilotos de mar, ¿sí? Donde nosotros tenemos un capitán con un timón donde nos va indicando la dirección y el camino, y a medida que nos vamos alejando de nuestra ruta, nos acomoda nuevamente, ¿sí? Desde ahí ese concepto es el que empieza a tener forma para después llamarse cibernética. Si nosotros pensamos en este barco que estamos manejando, donde el capitán va diciendo una dirección y todo el resto de los pilotos, de la tripulación, acompaña a este trabajo del capitán para mantener el rumbo, entonces la cibernética la definimos como, así, en una oración, es la ciencia de la comunicación y el control. Concepto de examen y concepto básico que ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Qué es lo que es la cibernética? Ciencia de comunicación y del control. Ya sea, porque acá viene la aclaración, ya sea en seres vivos o en las máquinas, que ahora, como vamos a ver en algunos otros ejemplos, se toman para el desarrollo tecnológico, tomamos algunos ejemplos y algunas cualidades que tiene la naturaleza para tratar de imitarla en nuestras máquinas y en nuestras organizaciones. Si decimos que es la ciencia de la comunicación y el control, la comunicación va a ser la que va a integrar, que va a hacer que todos entendamos hacia dónde vamos o cuál es el objetivo a conseguir. Y el control va a ser el que va a regular ese comportamiento, ¿sí? Entonces, otra de las características que tiene la cibernética es que justamente como es la ciencia de la comunicación y tiende a la integración, busca llenar espacios interdisciplinarios, ¿sí? Entonces busca integrar en una sola todas las ciencias. ¿Y por qué decíamos antes de que la cibernética era la ciencia de la comunicación y el control, tanto en seres vivos como también en máquinas o en organizaciones? Por ejemplo, acá vemos que algunos de los ejemplos cibernéticos que podemos dar es como una computadora en los circuitos internos simula e imita el complejo sistema nervioso que tiene el humano, ¿sí? Entonces todas las computadoras tienen un montón de circuitos que van y traen información, los bits, de la misma forma en que los neurotransmisores se comunican en el cerebro humano para dar órdenes a los músculos o generar algún tipo de hormona, algún tipo de endorfina, ¿sí? Entonces, es una imitación de lo que pasa en la vida y se lleva a una máquina. Las computadoras entonces también tienen algunas funciones de autocontrol y autorregulación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que una computadora empieza a levantar temperatura, solo se prende el ventilador interno, ese es un ejemplo de un autocontrol. Y también hay algunas que imitan, como les decía, así como la computadora imita el sistema nervioso humano, algunos fíjense en que algunas máquinas imitan a los movimientos del humano, como por ejemplo un robot, y algunos instrumentos imitan también algunas cualidades de los animales. Por ejemplo, los radares están tomando o imitando el ejemplo de cómo ven y cómo se comunican los murciélagos, ¿sí? Y así miles de otros ejemplos animales, de lo que tienen que ver con diferentes sentidos que tienen los animales y se han imitado para poder traducirlos en la tecnología. Otro ejemplo que vamos a ver es el desarrollado de esto en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los misiles, también, los misiles tomando un ejemplo de que pasa en la naturaleza todo el tiempo, pusieron un mecanismo de que los misiles van buscando puntos calientes, ¿sí? Entonces, y le agregaron un control de que hacía que si ese punto caliente que yo estoy dirigiendo el misil se moviera, ese misil
solo iba pudiendo cambiar la dirección para seguir a ese objeto en movimiento, ¿sí? Entonces, para eso hubo que implementar cibernética. ¿Por qué? Porque necesito comunicación entre el sensor que me está controlando a dónde se está moviendo mi objeto caliente que yo estoy siguiendo, y también tiene que haber comunicación con quien dirige la ruta o la dirección de ese misil, ¿sí? Entonces ahí está, todo el tiempo es en un ejemplo muy simple, donde nosotros vemos que si tenemos un objetivo que se está moviendo, y nuestro misil se mueve a la vez para seguirlo siempre, ese es un ejemplo muy claro de cibernética. Hay una comunicación directa entre el sensor y quien establece la dirección del misil, y está todo el tiempo controlando la ubicación de este objetivo, ¿sí? Entonces ahí tengo comunicación y control permanentemente. Todo el tiempo yo voy ajustando mi dirección a lo que el sensor me dice de mi objetivo. ¿Mm? Para eso, entonces se mete acá un pequeño concepto que lo vamos a ver en más profundidad en otros videos, que es la retroalimentación, es el feedback. Es justamente esta comunicación que hay entre lo que lee mi sensor y vuelve esa información a establecer dirección. Se acomoda el misil, vuelvo a medir, vuelve a acomodarse. Ese circuito se llama retroalimentación. Pero bueno, en este ejemplo vemos muy claro cómo funciona la cibernética, ¿sí? Todo el tiempo estoy comunicando y redirigiendo la dirección del misil. Entonces, dentro de la cibernética, hablamos un poquitito de retroalimentación, que ya vamos a hablar después más adelante. Comunicación, la importancia de la comunicación, que es la que integra, y el autocontrol, que es el que nos va regulando estos comportamientos. Y nos queda hablar un poquito de homeostasis, que es otro concepto nuevo, y que también está basado en la vida biológica. Homeostasis, si ustedes lo googlearan así, fuera de contexto, si googlean homeostasis, todas las definiciones, las primeras definiciones que les va a traer Google van a ser médicas, ¿sí? Van a ser referidas al metabolismo humano o de los animales. En general, la homeostasis, homeo significa igual, semejante, y estasis, o estatis, viene de estatis, es posición, es una foto, ¿sí? Entonces, lo que hace la homeostasis es básicamente tratar de mantener una situación, tratar de mantener una posición siempre igual. Para eso, de la misma forma en la que trabaja nuestro metabolismo, liberando diferentes hormonas, liberando diferentes sustancias químicas, de esa misma forma se hace en las organizaciones, ¿sí? Cuando yo tengo algunos puntos de control que se me van, que se me disparan de la situación ideal o la situación normal, eso mismo activa rápidamente una acción. ¿Para qué? Para poder mantener el equilibrio interno. Entonces, lo que significa homeostasis es la estabilidad del medio interno. Entonces, cualquier medio, sea un cuerpo humano o animal o una organización, tiene todo el tiempo influencias desde afuera, ¿sí? Temperatura, por ejemplo, cuando nosotros hace mucho frío, el cuerpo empieza a temblar. Ese tembleque, digamos, ¿para qué se genera? ¿Para qué lo hace el cuerpo? Para que con los movimientos vibratorios aumente la temperatura corporal, ¿sí? Entonces es algo que sale totalmente solo, nosotros no lo pensamos, y es para tratar de mantener estable la temperatura del cuerpo. Por el contrario, si la temperatura aumenta mucho, ¿el cuerpo qué hace? Empieza a transpirar. ¿Para qué transpira? Para mojar la piel, para mojar la superficie y bajar la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces eso funciona, eso es la homeostasis. Es básicamente buscar la estabilidad en el medio interno realizando diferentes acciones, ¿sí?, que nos permitan mantener esta estabilidad permanente ante los diferentes cambios del entorno. Ese es el concepto que les quiero que les quede.
es conservar constantes las condiciones internas frente a lo que pueda pasar en el entorno, digamos. Si quisiéramos llevar nosotros ese concepto a lo que sería una organización, decimos que un mecanismo homeostático lo que hace es controlar para que cierta variable se mantenga dentro de los límites deseados. Esto ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más, con más ejemplos a medida que avance la unidad, pero concepto de homeostasis, equilibrio interno frente a las cuestiones externas. Entonces, imaginemos en un ejemplo muy simple, que una empresa compra y vende verduras, ¿sí? Yo quiero ganar 10 pesos por el kilo de tomate, entonces compro a 10, le agrego 10, lo vendo a 20, ¿sí? Si de golpe a mí el verdulero que me vende el mercado me aumenta 15 el costo y yo sigo queriendo ganar 10, voy a tener que modificar el precio de venta a 25, ¿sí? En vez de 20, a 25. Esa simple acción lo que busca es que mi variable interna, que yo decidí ganar 10 pesos, se mantenga estática, se mantenga constante. Entonces yo sigo ganando 10 pesos, me aumenta el costo, aumenta el precio de venta. Y sigo ganando 10 pesos. Eso es básicamente un mecanismo homeostático. Tratar de buscar la constante interna frente a lo que pasa o a lo que nos afecta del entorno. Paramos por acá en este primer video, entonces vimos conceptos de cibernética, homeostasis y algo de retroalimentación que vamos a seguir viendo más adelante. Nos vemos en el próximo. Muy bien, arrancamos entonces con los orígenes de lo que es la teoría general de los sistemas. Acá nos vamos a principios de 1900, donde Ludwig von Bertalanffy, que era un biólogo y filósofo, crea lo que es la teoría general de los sistemas antes incluso de que se introduzca en el mundo de la administración el concepto de cibernética. ¿Cuál era el objetivo inicial que tenía en realidad lo que es la teoría general de los sistemas, o como se llamó al principio, fíjense, en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Sociedad para la Investigación General de los Sistemas? Básicamente tenía algunos objetivos, esta sociedad, muy concretos, que ahora los vamos a ir viendo uno a uno. Primero, investigar el isomorfismo de leyes, modelos y ciencias. Iso significa igual, morfismo viene de forma, ¿sí? La misma forma, ¿sí? Lo que se investigaba era entonces tratar de buscar en las diferentes ciencias, en las diferentes leyes, en los diferentes campos de investigación, aquellas formas que se repitieran. ¿Para qué? Para poder estandarizarlas y de esa forma ser más eficientes y ahorrar tiempo y recursos. Si yo sé, por ejemplo, que en una ciencia biológica ya está desarrollado una metodología que a mí en una ciencia social también puede llegar a servirme, tomo esa metodología, eso que tiene la misma forma de lo que yo necesito, para no tener que crear algo de cero, ¿sí? Segundo objetivo, incentivar la transferencia entre los diferentes campos, ¿sí? Es este ejemplo que yo acabo de dar. Si yo encuentro que una metodología en las ciencias biológicas me sirve en las ciencias químicas, por ejemplo, o en las ciencias sociales, lo transfiero esa metodología, la utilizo de una u otra sin tener que volver a crear todo desde cero. Tercer objetivo de la sociedad de sistemas, desarrollar modelos teóricos adecuados, ¿sí? Entonces, a partir de los ejemplos que yo busqué, isomorfismo en diferentes ciencias, busqué transferencias, y eso mismo ya me queda a mí como estándares, como modelos teóricos, y lo pueden llegar a usar las ciencias que no tenían nada desarrollado aún. Cuarto punto, minimizar la repetición del esfuerzo. También ya lo adelanté antes. Si yo busco las mismas formas para tratar de estandarizar, estoy siendo más eficiente y estoy minimizando la repetición de crear cosas desde cero que ya existen. Y por último, el quinto punto, promover y mejorar la comunicación entre las ciencias.
Básicamente, y acá vamos a volver a este grafiquito que ya lo habíamos visto en la unidad 1, lo que buscaba era tener una teoría que sea interdisciplinaria, un modelo general que nos sirva a todas las ciencias, naturales, sociales, prácticas, fácticas, todas. Y así es como llegamos a la definición de sistema. Esta es la definición por excelencia que vamos a usar en la cátedra y que se la tienen que grabar a muerte en su cabeza. ¿Qué es lo que entendemos por sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, que actúan en un entorno determinado y que, acá vienen las dos claves principales, porque conjunto de elementos relacionados en un entorno hay muchas cosas que no necesariamente son sistemas. Acá vienen las dos claves. Son conjuntos de elementos relacionados que actúan en un entorno determinado, pero tienen objetivos comunes y tienen la capacidad de autocontrol. Estos dos ítems últimos son los claves y vitales que diferencian a un sistema de cualquier otro conjunto de elementos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de canicas, una bolsa llena de canicas, de bolitas de vidrio, es un conjunto de elementos, están relacionados, ¿sí? Actúan en un entorno, están adentro de las bolitas, se chocan unas contra otras todo el tiempo. Sin embargo, no tienen objetivo ni capacidad de autocontrol. Entonces, no es un sistema, ¿sí? Un conjunto de canicas dentro de una bolsa no es un sistema. Es un conjunto de elementos, pero no es un sistema, ¿sí? Entonces, la capacidad de tener objetivos comunes y la capacidad de autocontrol es clave para diferenciar y detectar cuando estamos al frente de un sistema. Entonces, algunas definiciones que lo complementan. Decimos que es el conjunto de elementos y que están relacionados. Puede ser una suma de entidades vivientes o no vivientes, que significa que puede ser un sistema que esté formado por personas más máquinas, ¿sí? Entre los dos forman un sistema. Es la sumatoria de muchos subsistemas, esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante, pero todos los sistemas están formados por subsistemas y a la vez todos los sistemas forman parte de un sistema mayor. Y es la unión de muchas partes o componentes que están conectados en forma organizada, ¿sí? No es caótico. A partir de este nuevo enfoque que revolucionó bastante la forma de pensar, surge todo un enfoque sistémico, que se llama enfoque sistémico o totalizador también, versus un enfoque analítico o reduccionista, que vamos a ver que era como lo que existía hasta antes, digamos, de que exista la teoría general de los sistemas. ¿Cuáles eran las diferencias fundamentales que vamos a ir viendo? El analítico reduccionista, cuando tenía que hacer un análisis, partía del detalle, desintegraba el objeto de estudio, ¿sí? Lo iba desarmando hasta analizar cada una de las partecitas, impulsaba la especialización. Si vos eras bueno en algo, dedícate a eso y profundízalo. Tendía a la formación disciplinaria, es decir, de una sola disciplina, y se gestionaba por tareas. Ahora encontramos que el enfoque sistémico totalizador, en vez de partir del análisis del detalle, analiza el todo. Es decir, este conjunto de elementos que están relacionados en un entorno. Analiza el todo. Integra el objeto de estudio, no lo desintegra, ¿sí? Yo quiero analizar el todo, yo quiero darme cuenta de que este problema que tengo que resolver puede ser que su causa esté en el entorno, o puede ser que su causa sea en otra área, pero que está relacionada con la mía y por eso me afecta, ¿sí? Yo integro para hacer un análisis conjunto. Por ende, en vez de buscar la especialización, impulsa el trabajo de integración, tiende a la formación interdisciplinaria, ¿sí? O sea, es decir, que todas las disciplinas trabajen en forma conjunta, y en vez de trabajar por tareas, trabajo por objetivos. ¿Qué aportes hace la teoría general de los sistemas a la administración? Bueno, nos dio un método para poder afrontar problemas de otra manera, ¿sí?
esto que yo les decía de la visión del todo, la visión global, ver a la organización como un todo, como un sistema general. Esto también, ¿qué otro aporte nos hizo? La influencia o la importancia vital que tiene la comunicación. Yo les decía, un problema que puede surgir dentro de la organización en un área A, quizás su causa raíz sea en el área B. Entonces eso lo vamos a lograr viendo la organización como un todo y comunicándonos entre las áreas, entre las disciplinas. Analiza entonces las partes como componentes de un todo y a partir de ahí toman decisiones. Y se analizan las funciones y no los funcionarios. ¿Qué significa esto? Que se busca analizar los problemas o las situaciones desde los procesos, desde las funciones, y no buscando culpables en las personas, ¿sí? Analizo el sistema, hay algo que está fallando en mi sistema, en cómo funcionan los procesos dentro de ese sistema, cómo están conectadas las variables dentro de ese sistema, pero no buscando culpables en las personas, en los que desarrollan, sino un análisis mucho más integral. Algunas de otras disciplinas que se apoyan en la teoría general de los sistemas, la simulación, la teoría de sistemas básicos, teoría de las gráficas, teoría de redes, teoría de compartimientos, teoría de conjuntos, teoría de colas, teoría de decisiones. No hace falta que se acuerden todas estas, pero es para que sepan simplemente de que hay un montón de otras disciplinas que usan como base algunos de los conceptos de la teoría general de los sistemas. Bien, ahora vamos a hablar de dos enfoques diferentes que tiene la teoría general de los sistemas. Uno, el primer enfoque, lo que trata de hacer para qué quiere ser útil principalmente, es para tratar de hacer modelos teóricos a partir de la observación de diferentes fenómenos en diversas disciplinas. ¿Se acuerdan que uno de lo que acabamos de decir al principio del video era que uno de los objetivos que tenía la sociedad que estudiaba los sistemas era justamente buscar el isomorfismo, tratar de ser más eficientes, tratar de buscar modelos para las ciencias que no lo tenían. Entonces ese es el primer enfoque. Acá en el ejemplo que menciona acá, estudio de las poblaciones vivientes, ¿qué quiere decir? Si yo soy biólogo y otro es también otro biólogo diferente, yo estoy haciendo un estudio de hormigas y mi colega está haciendo un estudio de elefantes, ¿sí? Queremos hacer estudios de poblaciones vivientes. Básicamente, cuando nosotros hablamos de armar modelos teóricos, lo que se busca es que si yo hablo de hormigas o de elefantes, no importa de qué, yo tengo una forma igual para hacer un análisis. Por ejemplo, cantidad de nacimientos por año, cantidad de muertes por año, cantidad de comunidades que viven en conjunto, qué tipos de sociedades que tienen, si son matriarcales, si son patriarcales, si viven más solitarios o viven en comunidad. Todos esos tips, digamos, de cómo se analiza una población viviente son modelos teóricos que pueden servir para distintos estudios, ¿sí? Entonces, eso es a partir de estudiar el sistema en su conjunto. Son modelos teóricos desarrollados a partir de la teoría general de los sistemas. El otro enfoque, lo que nos dice es, más que hacer estos modelos teóricos, es ordenar, ¿sí? Según una jerarquía que está hecha en función de la complejidad que tienen las organizaciones, las ordena en un orden, que en este caso son 9 niveles que usa la teoría general de los sistemas. Lo primero son estructuras muy básicas y estáticas, como puede ser un átomo, ¿sí? Donde hay relaciones entre los diferentes elementos con un objetivo común, pero que es muy simple su estudio, un átomo. Después pasamos a un nivel 2, donde tenemos sistemas dinámicos simples, como por ejemplo el sistema solar. Nivel 3, sistemas cibernéticos de control, como puede ser un termostato, como puede ser el control que mencionábamos en el ejemplo del video pasado del misil, ¿sí? Donde yo tenía un sensor que me iba retroalimentando la dirección del misil, o este termostato que menciona acá, en un aire acondicionado,
que todo el tiempo está midiendo la temperatura del ambiente, y en función de eso aumenta o baja el trabajo del motor, digamos, para regular la temperatura. En un nivel 4, que ya es bastante más complejo, encontramos sistemas abiertos como las células, los ríos, ¿sí? Sistema 5, ya empezamos a hablar de un sistema bastante más complejo, como pueden ser las plantas, ¿sí? Ya acá hablamos de, empieza a aparecer la palabra social, pero es genético social. Las plantas son, dentro de los seres vivientes, los más básicos, ¿sí? Los más simples, pero ya hay cierta complejidad. En el nivel 6 encontramos todo lo que es lo genético animal, ¿sí? Que acá ya hay muchísima más complejidad, tanto en el funcionamiento propio de los animales, o sea, todos sus sistemas internos, los animales, como también los sistemas sociales de los animales, cómo viven los animales. En el sistema 7 encontramos al hombre, animal racional, y todos los sistemas que tiene el hombre, el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema óseo, etc. Nivel 8 ya mucho más complejo, las estructuras sociales, ¿sí? Que ya son todas las organizaciones donde participan los seres humanos vinculados con otros seres que pueden ser seres no vivientes o animales o lo que fuese, ¿sí? Son todas las estructuras sociales. Organizaciones, y acá hablamos de organizaciones de todo tipo, pueden ser organizaciones como empresas con fines de lucro, también organizaciones educativas, organizaciones ONG sin fines de lucro, cualquier tipo de organización. Y por último, los sistemas trascendentes, es decir, lo que es lo absoluto, buscar la trascendencia. Y para ir terminando este segundo video, vamos a ver la clasificación de los sistemas. Vamos a ver diferentes aspectos en los cuales se clasifican. La básica, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un sistema cerrado es aquel que no tiene intercambio con su entorno. En la realidad, los sistemas cerrados no existen, ¿sí? Porque siempre hay algún pequeño intercambio con el entorno. Podemos llegar a un sistema cerrado adentro de una condición de laboratorio hipercontrolada, pero en la realidad no existen los cerrados, aunque se consideran a veces con sistemas cerrados cuando el intercambio con el entorno es muy, 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 muy poquito. Por ejemplo, el funcionamiento interno de un reloj, el funcionamiento interno de alguna máquina en particular, ¿sí? Donde tiene muy poquito intercambio con el entorno y sus mecanismos interiores funcionan prácticamente solos. Por el contrario, un sistema abierto es todo el resto, ¿sí? Son todos los sistemas que tienen intercambio con el entorno donde viven. En función de la complejidad, vamos a tener sistemas simples, complejos o sumamente complejos. En los simples podemos estar ese ejemplo que mencionamos recién del termostato, en un sistema complejo, el hombre, por ejemplo, y sumamente complejo, las organizaciones, como dijimos recién. Por el nivel de predictibilidad, determinístico o probabilístico. ¿Esto qué significa? Lo determinístico está principalmente asociado más a lo que son las máquinas, a los sistemas técnicos, ¿sí? Porque es donde está determinada la causa y consecuencia de algo. Yo sé que si aprieto el botón de apagar en mi computadora, la computadora se apaga, ¿sí? Es determinístico. En cambio, todo lo que tiene que ver más con los sistemas vivos, del humano, de los animales, o de las plantas incluso, son más probabilísticos. Yo puedo tener una conciencia, una probabilidad de lo que puede llegar a ocurrir, pero no lo sé a ciencia cierta, ¿sí? No es algo que está determinado causa-consecuencia, sino que hay una probabilidad de que ocurra tal cosa, pero no la sé con certeza. Y por último, vamos a clasificarlo en los sistemas naturales si son físicos o vivientes. Acá está explicado lo que yo acabo de decir en cada uno, ¿sí? Sistemas cerrados no tienen, o tienen muy poco intercambio con el entorno, y abiertos son todo el resto. Por complejidad, los simples
¿sí? Complejos, ya están con más elaboración y sumamente complejos como una organización. Por predictibilidad, determinístico, yo sé lo que va a pasar, probabilístico, no puedo saberlo con certeza. Y acá hay un ejemplo un poquito más completo. Tenemos dos ejemplos. Un sistema determinístico, por ejemplo, es acá un engranaje, ¿sí? Es simple, acá puede ser también una cerradura de una ventana, un juego de billar. Como un complejo, puedo tener ya una computadora, ¿sí? Donde ya son muchos más los mecanismos que entran en juego. Y un sistema hipercomplejo determinista sería un CNC, ¿sí? Un torno control numérico, por ejemplo, donde ya entran en juego un montón de variables, pero que igual sigue siendo determinista, porque yo puedo saber que si programo la máquina de cierta forma, el mecanizado de esa máquina va a darse de tal otra forma. Entonces, es determinista, simple, como les dije, una corona, un tornillo, complejo una computadora, hipercomplejo puede ser un control numérico. Y si vamos a lo probabilístico, dentro de lo probabilístico simple podemos tener un juego de dados, por ejemplo. Dentro de lo probabilístico complejo, lo que es la economía general, un mercado de capitales, o sea, la economía en algo particular que yo quiero analizar. Y en hipercomplejo puede ser una economía nacional, el funcionamiento de todas las organizaciones, el funcionamiento del cerebro humano. Muy bien. Hasta acá entonces vamos con el segundo video. Bueno, muy bien. Bueno, esta es la primera parte, digamos así, de la unidad número 2. ¿Se escucha, Marianela? Sí, profe, se Sí, escucha. sí. Sí, no hay Bueno, problema. son las 10 ya, así que te puedes. Sí. La próxima clase ya vamos a definir ese ejercicio que hicimos sobre la división de un cuadrado, ¿no es cierto? A qué conclusiones llegamos y, bueno, quién fue el alumno o alumna, ¿no es cierto?, que hizo las mejores divisiones de ese cuadrado. Profe, hay un alumno que mientras estábamos haciéndolo, me envió por Telegram, me dijo que lo mostró, pero que no... ¿Cómo es? Que bueno, que no lo vimos y justo fue en el mismo horario, así que le dije que no hay problema. Así que para el resto no me lo envíe porque bueno, era actividad del momento. Claro, claro. Bueno, esta unidad, como le dijo recién la profe Natalia Ríos, es muy importante, porque es un poco, diría, la columna vertebral de esta asignatura, en los cuales Y las poco a poco, subsiguientes. claro, vamos a ir entrando a lo que es un sistema. Ya algo han notado ustedes que es seguramente sistema cerrado y sistema abierto. Estamos trabajando todas las organizaciones como sistemas abiertos, ¿sí? Y vaya si es abierto. Un hecho que sucedió en China con un virus contaminó a todo el mundo, ¿no? Vaya si es abierto el sistema, ¿no? Así que si no hay otra pregunta, vamos bien en cuanto a tiempo y temario. Nos vemos en la próxima clase, así nos hemos tomado a sugerencia de algunos alumnos que me transmitió Marianela, de iniciar 8:30 para que ustedes puedan ensamblar con física, creo que es, ¿no es cierto? Sí, ellos tienen a las 10:20 física y siempre Bien, quedamos como esos 10 minutos de más bien, entre bien, preguntas y todo perfecto. eso. Así que bueno, quedan 10 minutitos para reflexionar un poco y empezar con física, como si fuera poco. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase, 8:30, recuerden, ¿sí?
Siempre si hay algún problema o problema con los equipos y demás, le vamos a estar anticipando a través de Marianela, ¿sí? Sí, ¿puedo dar un comentario, profe? Sí, 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 sí. Chicos, acuérdense lo que tienen el Zoom como invitados, ¿sí? Justo ahora mismo le quiero mostrar algo al profe sobre eso. Hay algunos que me avisaron por privado que les dije que no hay problema, porque a mí también me ha pasado eso de que me ha tardado más de una semana en llegar el correo. De igual manera yo anoté a todos aquellos que ingresaron como invitados, que no me hayan avisado o algo por el estilo. Tengan en cuenta esto porque hay una ley detrás de todo esto, sí, hay una ley. Cada vez que ustedes ingresan al Zoom en la sala de espera, van a leer algo que compromete, por decirlo así, a la facultad el ingreso al Zoom con el correo institucional. Así que por favor ténganlo en cuenta, ¿sí? Para evitar el día del examen no se le va a directamente permitir entrar si no están con el correo institucional. Es algo básico. Bien, entonces que regularicen la situación lo más pronto posible. Entonces. Pero hay un cambio muy grande, antes eran 20, 30 y hoy eran 5 o 6 nomás, así que bueno, impresionante, la verdad que los felicito. Bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, nos estamos viendo entonces, alumnos, en la próxima, 8:30. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego.